Como cada año, el 8 de marzo puso sobre la mesa brechas de género que existen a nivel salarial y laboral y también en representación política. Por ejemplo, la vicepresidenta Beatriz Argimón y otras referentes del Partido Nacional participaron en la marcha por 18 de julio con una pancarta que reclamaba pasar de la ley de cuotas directamente a una de paridad. En el Parlamento que asumió el 15 de febrero pasado, algo menos de un tercio del Senado está conformado por mujeres. La cifra baja al 19% de participación en la Cámara de Diputados. Por otro lado, son solo 2 las ministras de un gabinete de 13 ministerios. En cuanto al mercado laboral, mientras tanto, se dice que las mujeres trabajan unos 85 días gratis debido a la brecha que las separa de lo que ganan en promedio los hombres. Pero yendo más allá del diagnóstico, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se hace en otras partes del mundo para salir de esta situación? ¿Qué buenas prácticas se pueden pensar en aplicar en materia de género? Bueno, para hablarlo recibimos esta mañana aquí en Perspectiva a la politóloga Nikki Johnson, doctora en Ciencias Políticas, docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, está especializada en género y representación política, y a la economista Alma Espino, presidenta del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, que trabaja en temas vinculados con mercado laboral y género. A las dos, bienvenidas. Hola, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía, vamos a salir un poco del diagnóstico, pero brevemente para situarnos. Empecemos un poquito con eso. A ver, empecemos con un breve repaso de la situación. A nivel de representación política, Nikki, ¿cómo se compara Uruguay con otros países de América Latina? Bueno, si comparamos Uruguay, su desempeño consigo mismo, ¿no? A lo largo del tiempo, lo que vemos es un proceso muy lento de mejoría en cuanto a la representación política de las mujeres, ¿sí? Hay aumentos muy pequeños a lo largo del periodo postdictatorial, y si comparamos con el resto de la región, Uruguay queda atrás, ¿no? Es uno de los pocos países que tiene una representación política parlamentaria por debajo del 20%, ¿no? Está ahí en ese, y hay países de la región que tienen más del 50% de mujeres en sus congresos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Bolivia, ¿sí? Y además hay países, también estamos, digamos, rezagados en cuanto a las medidas que se toman para, justamente para abordar esta problemática, ¿no? Uruguay fue uno de los últimos países de la región en aprobar una ley de cuotas en el 2009, que además su aplicación a nivel nacional se demoró hasta el 2014, en un momento cuando ya hay 7 países en la región que tienen leyes de paridad, que ya experimentaron con las cuotas, vieron que las cuotas no eran suficientes para alcanzar la real igualdad entre mujeres y hombres en la representación política, y que introdujeron leyes de paridad, quiero decir. Y entonces en ese sentido estamos, somos rezagados en la región. Te iba a preguntar, lo hemos abordado otras veces aquí en Perspectiva, cuando comentamos, por ejemplo, la última composición, la que tomó el Parlamento a partir del 15 de febrero, y veíamos esa baja participación de las mujeres, pese a que está la ley de cuotas vigente. Y además que uno de los partidos políticos, el Frente Amplio, adoptó voluntariamente la paridad. Si no hubiera hecho eso, el Frente Amplio estaríamos en un escenario de retroceso. No lo estamos porque había la voluntad política o la presión desde las mujeres dentro del partido para aplicar ahí la paridad. Te iba a preguntar, ¿cuáles son las particularidades un poco del sistema político uruguayo y de lo que pasa, de la observación que tú has hecho de la aplicación de la ley de cuotas, de por qué tiene las fallas que tiene y por qué, cuáles son los principales escollos todavía, ¿no? Porque hay particularidades del sistema uruguayo como tal, ¿no? Sí, hay 2 cosas acá, creo, principales para señalar. Uno tiene que ver con el diseño del sistema electoral, que hace que la ley de cuotas no es lo más efectiva que podría serlo. En particular, ¿por qué? Porque hay, en general, las 99 escaños de la Cámara de Representantes y las 30 escaños del Senado se reparten entre muchas listas. Entonces, cada lista gana pocas bancas, ¿no? Hay
pocas listas que ganan más de 2 bancas. Es decir, y después esto se junta con la otra característica, es que los partidos políticos tienden a hacer una aplicación minimalista de la ley. La ley dice que en cada terna o 3 lugares de las listas, lugares sucesivos de las listas, deben incluir candidatos de ambos sexos. Esto se interpreta normalmente como que tenemos que poner una mujer en el tercer lugar. Si la mayoría de las listas ganan 2 o una banca, entonces ese lugar cuotificado no tiene impacto. Esas son las 2 características principales de acá que hacen que la ley de cuotas es débil, ¿sí? Tenemos una sanción por la ley, los partidos políticos tienen que cumplir, pero las características, eso de que tenemos una fraccionalización importante en la interna de los partidos, ¿no? Hay muchas listas que se presentan en cada partido, y también tenemos muchos distritos pequeños donde se disputan 2 o 3 bancas. Claro. Y esos aspectos generan esta poca efectividad. Bien, esas particularidades incluso hacen que se acentúe ese fenómeno. Esas particularidades, a eso yo agregaría que, bueno, hay que mirar por qué, ¿no? ¿Por qué hacen esa aplicación minimalista, ¿no? Después te voy a preguntar de otras experiencias de ley de cuota, a ver qué otros modelos hay, ¿no? Pero paso a Alma ahora con el área económica, con el diagnóstico un poco de la brecha salarial. ¿Dirías, Alma, que Uruguay, dentro de todo, en la brecha salarial está relativamente bien ubicado cuando se hace la comparación a nivel internacional? ¿O cómo lo situarías? Bueno, si nos guiáramos por los datos provenientes de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y comparamos el promedio de América Latina con el caso de Uruguay, Uruguay presenta una brecha algo más importante que el promedio de América Latina. Seguramente estará mejor que algunos países y peor que otros, ¿no? En términos de históricos, la brecha ha disminuido, y principalmente la brecha tanto por hora como por mes se basa en las diferencias salariales o de ingresos laborales de los trabajadores del sector privado, pero de los trabajadores asalariados, es decir, en relación de dependencia. Eso por una parte. Estoy hablando de un 4% para el total de los trabajadores, que las mujeres ganan en promedio menos que los varones. ¿Hay algún varón que no le gusta el dato que estás diciendo? Por eso están ahí se calmó, ya se va a calmar. Que se calme. Y los asalariados privados son más de 7%, 0.5%, algo así. Hay me gustaría mencionar, hay 2 brechas diferentes, la brecha por hora y la brecha en términos mensuales. La brecha en términos mensuales es mucho más amplia, a veces hablamos hasta del 25% de diferencia, pero eso guarda relación con que también hay brechas en la cantidad de horas trabajadas entre varones y mujeres. Los varones trabajan en promedio una cantidad mayor de horas. De manera que me gustaría decir, incluso para después enfocar propuestas o recomendaciones, que la brecha salarial es en realidad la cristalización de un conjunto de brechas. ¿Qué quiero decir con esto? Estas brechas se ubican de la siguiente forma, es decir, las mujeres se ubican en la base de la pirámide del mercado laboral, es decir, en los puestos peor pagados. Las mujeres les cuesta mucho llegar a los cargos de dirección, lo que se conoce como el techo de cristal o el suelo pegajoso. Es decir, hay un fenómeno que nosotros hemos estudiado como la segregación ocupacional o la segregación laboral, que implica que las mujeres tienden a concentrarse en una menor cantidad de ocupaciones que los varones, pero además en esas ocupaciones los sueldos en promedio son menores que en el caso de las ocupaciones masculinas. Entonces, si decimos la segregación laboral explica las diferencias salariales, la segregación educativa también, porque no es casualidad que vayamos a ocupar ciertos lugares en el mercado laboral, sino que si nosotros miramos las estadísticas de nivel terciario, vamos a ver que ahí ya aparece la segregación. Pero además hay otro elemento muy importante y es la división del trabajo dentro de los hogares. Entonces, las mujeres tienen dificultades tanto para trabajar a lo mejor una mayor cantidad de horas como para elegir puestos en los que se obtienen salarios mayores debido a las responsabilidades asignadas socialmente, históricamente, a las mujeres. Entonces,
todas esas diferencias son las que cristalizan después en una brecha salarial, de manera tal que las recomendaciones, las acciones tendrán que considerar este conjunto de factores. Después entonces hablamos de eso, de por dónde atacar el tema de la brecha salarial teniendo en cuenta esa multiplicidad de causas entonces, ¿no? Pero te iba a preguntar, siguiendo con el diagnóstico un poco, hay quienes cuestionan a veces cuando se habla de brecha salarial la existencia de esa misma brecha, ¿no? Aquí en Perspectiva, por ejemplo, el lunes pasado el tertuliano Pablo Carrasco pedía que se demostrara que efectivamente sucedía en el país, que por el mismo cargo, en una misma empresa, bueno, se le pagaba menos a las mujeres. ¿Cómo respondes tú a esto? En primer lugar, la existencia de la brecha salarial o la de la brecha de ingresos laborales en el Uruguay y en el mundo está absolutamente estudiada, existen todas las evidencias empíricas necesarias. Algunas de nosotras hemos estudiado esto por décadas. Bueno, esto es una cosa. Esa pregunta a la que aludía esta persona, uno podría razonablemente decir, habría que mirarlo, hay que mirarlo por empresa, y personalmente considero que es difícil encontrar esa situación, es decir, que en una empresa, por el mismo cargo o puesto de trabajo, se pague distinto un hombre que una mujer. ¿Por qué es difícil que pase eso? Particularmente en el Uruguay, bueno, porque existen los consejos de salarios, porque existen los convenios salariales fijados en consejos de salarios de manera tripartita que impiden ese tipo, porque hay cláusulas de género que surgen de los consejos de salario, que es una de las medidas que uno podría decir es una recomendación, y porque además hay un nivel, y ha habido sobre todo en los últimos 20 años, un nivel de defensa de los derechos y de políticas antidiscriminatorias que impiden que eso pasara. No obstante, algunas mecanismos, o no mecanismos, sino algunas iniciativas como lo que se llama el sello de calidad que ha impulsado el PNUD junto con el INMujeres, se han metido dentro de las empresas precisamente para buscar evidencia sobre esto. Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con, saliendo de esta especie de diagnóstico rápido que hacíamos, bueno, ya entrar en esas buenas prácticas, ¿no? que han llevado a cabo quizás algunos otros países, que tenemos que empezar a mirar y que vale la pena saber a ver cómo han avanzado entonces en eso. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos volviendo sobre uno de los temas de la semana, porque en la marcha por el Día Internacional de la Mujer volvió a reclamarse por mayor representación de mujeres en la política y por una reducción de la brecha de género a nivel salarial. Pero saliendo del diagnóstico estrictamente, ¿qué se hace en otras partes del mundo para tratar estas cuestiones? ¿Cuáles son las buenas prácticas que se podrían aplicar en Uruguay? Bueno, de eso estamos conversando con la politóloga Nikki Johnson, especializada en género y representación política, y con la economista Alma Espino, especializada en mercado laboral y género. Bueno, habiendo hecho esta puesta a punto, digamos, de cómo está el estado de la situación, ahora sí, vayamos a esto que decíamos, hacia adelante, ¿no? Nikki, cuando veíamos lo de los otros países, ¿no? Tú, por ejemplo, has comparado las situaciones de Uruguay y de Argentina, ¿no? Argentina aplicó la ley de cuotas por primera vez en el 91. En el 92 se aplicó por primera vez, se aprobó. En el 91 fue el primer país en el mundo en aprobar una ley de cuotas. Y como yo decía en el diagnóstico, ¿no? Uruguay fue llegó tarde a esa ola. Nosotros fue en el 2009 que se votó y 2014 para que entrara a regir en 2014. Exactamente. Entonces, casi un cuarto siglo después de Argentina, Uruguay aplica la cuota. Y ahora tuvimos elecciones en los dos países. En los ¿Qué dos países diferencias hubo ahí? Y la diferencia está establecida que por estas elecciones en Argentina se aplicó la paridad, ¿no? En Argentina, que ya tenía niveles altos de representación femenina en comparación con Uruguay, porque alcanzaba alrededor del 38, 39%, 40% en algún momento en el Senado, consideró que eso no era suficiente, ¿sí? Que se había, porque eso fue un nivel que ya se alcanza a principios de este siglo en Argentina, y bueno, 15 años, casi 20 años después, estaba bastante estancada en ese nivel. Entonces se aprobó en el 2017 una ley de paridad en Argentina,
y, en 2018, y eso se aplicó en las elecciones pasadas. El impacto de eso es que sube, igual no sube hasta el 50%, no llega al 50%, pero está por encima del 40%. Hay un salto importante. Y esto es lo que yo comentaba también como en el diagnóstico, ya me adelanté un poco, ¿no? Que a nivel mundial hay un proceso de evaluación de la aplicación de las cuotas, la identificación de las barreras que siguen impidiendo llegar con las cuotas a la igualdad, paritaria, y la promoción de las leyes de paridad. Acá en América Latina ya Argentina es el último país en adoptar este tipo de ley, pero ya México, Bolivia, Ecuador tienen leyes de paridad y alcanzan niveles de representación femenina por encima del 40-45%. Es interesante, capaz que acá mencionar el caso de Ecuador, donde porque se consideraba que ir de golpe a la paridad sería difícil porque, capaz que no encontrarían a mujeres candidatas, ¿no? Que muchas veces es un argumento, para mí, un argumento un poco flojo, ¿no? Sí. Para decir que no podemos cumplir, no hay mujeres porque no hay mujeres que quieren postularse, aunque es importante volver a ese punto. Pero en el caso de Ecuador, lo que dijeron era que en cada elección se iba a aumentar en un 5% el nivel de la cuota hasta llegar a la paridad, ¿no? Ajá. Entonces se planteaba un proceso gradual que permitía a los partidos políticos acostumbrarse, encontrar las candidatas para ocupar esos lugares en las listas, para darle a la ciudadanía el tiempo para acostumbrarse a ver mujeres líderes. Entonces eso de forma progresiva, entonces. Es una medida que, contempla la progresividad y no el cambio de golpe. Tengo entendido que en algún caso también, por ejemplo, se aumentó la cantidad de representantes para que los hombres no sintieran que perdían escaños, por ejemplo, ¿no? Exactamente, esto pasó en Dinamarca ya hace mucho tiempo, ¿no? A principios de los 80, cuando se introduce las cuotas a nivel local, que se introdujeron ahí a nivel local por primera vez, para que no hubiera, para superar la resistencia a esas medidas, porque eran medidas que tenían que ser, como en el caso uruguayo, aprobados por asambleas, ya sean parlamentos, juntas locales, integradas mayoritariamente para hombres, que eran los que iban a, entre comillas, perder en la aprobación de esas nuevas normativas. Entonces, lo que se hizo era aplicar una ley de cuotas, pero a su vez aumentar en 1/3 la cantidad de bancas en disputa, ¿sí? Es decir, los hombres que, entre comillas, se habían ganado legítimamente el lugar, no iban a ver reducidas sus posibilidades de llegar, pero a su vez garantizaba el ingreso de mujeres. Después hay otros países en el mundo, como pueden ser Uganda, que tienen ya no cuotas aplicadas a las listas electorales, sino bancas reservadas en el Parlamento. Porque eso es lo que vemos en muchos casos, ya que por la intervención, si se quiere, de las características del sistema electoral que hablamos en la primera tanda, la cuota no se traduce, la cuota de 1/3 en las listas electorales no se traduce en 1/3 de mujeres electas. En otros sistemas, como es Uganda, lo que se hace es se reservan escaños en el Parlamento que deben ser ocupados por mujeres. Esto puede tener sus plus y su contra, ¿no? Su plus es que efectivamente asegura la presencia femenina. Su contra es que, depende de cómo se aplica, ¿no? En el caso de Uganda hay una elección paralela para esos escaños, que de alguna manera son vistos como un regalo para las mujeres, no tan competitivas. Las personas que alcanzan esos escaños no necesariamente tienen los méritos. Yo creo que sí tienen los méritos. Esas son las críticas que se le hacen porque no hay una competencia para esos escaños. Competencia en realidad hay, es una competencia entre mujeres.
Bien. Niki, antes de pasar al tema económico, quería preguntarte, a nivel de participación política, ¿desde dónde más? Hablamos de la ley de cuotas, que ya se ve como insuficiente, la ley de paridad y las experiencias internacionales estas que comentabas, pero ¿qué más se puede hacer desde la experiencia de la militancia? Incluso estoy pensando en la experiencia de la bancada femenina acá, ¿no? Sí. Pero a nivel de otros países, hay desde la sociedad civil, por ejemplo, se busca impulsar la participación de mujeres en la política. ¿Eso está más extendido de lo que lo tenemos acá en nuestro país, por ejemplo? Bueno, acá hemos tenido ejemplos, ¿no?, de promoción, la presentación de firmas al Parlamento a favor de la paridad, etcétera. Pero sí, hay experiencias importantes y una área muy interesante en este sentido es en el área de la recaudación de fondos para financiar las campañas de mujeres, ¿no? Uh-huh. Esto lo tendemos. Es una dificultad muchas veces. Es una que tienen dificultad. las mujeres, ¿no? Esto se encuentra más en aquellos países donde las candidaturas son de tipo, o el sistema electoral es de tipo mayoritario, donde no se dispute una banca entre candidatos de diferentes partidos y donde en general es él o la candidata que tiene que financiar su propia campaña, ¿no? Pertenecen a un partido, pero no hay un apoyo del partido para la campaña. Entonces, en Estados Unidos, la primera organización de este tipo se llama Emily's List, que es un grupo de mujeres ciudadanas que apoyaban el Partido Demócrata y tenían una agenda muy específica, porque en el caso de ellas era para financiar las campañas de mujeres candidatas demócratas que estaban a favor de la despenalización del aborto, uh-huh. ¿sí? Pero a partir de esa experiencia que fue muy exitosa en llevar a mujeres al Congreso, aunque en Estados Unidos sigue habiendo, ¿no?, un muy baja también porcentaje de mujeres en el Congreso, también se creó una organización parecida que apoyaba candidaturas femeninas del Partido Republicano, y después hay otras organizaciones que simplemente brindan servicios de formación, de capacitación para cómo armar una campaña política exitosa, una campaña electoral exitosa, que tienden a buscar o incentivar a mujeres a promover a mujeres o a mujeres a postularse, ¿sí? En Estados Unidos hay varios estudios que muestran que las mujeres que tienen las condiciones que son reconocidos en general como necesarias para ocupar un cargo político, determinado nivel educativo, éxito en el mundo empresarial, etcétera, pero son reacias a ingresar a esa carrera política, ¿sí? En parte porque tienden a ser más expuestas, los Ajá. costos para las mujeres son mayores, entonces se crearon varias organizaciones para apoyar a las mujeres en esa postulación, que también han tenido, ¿no?, con este ingreso en las últimas elecciones de varias mujeres jóvenes, varias de ellas fueron apoyadas por estas organizaciones. Se ha dado un impulso, ¿no? O sea, hay un impulso importante en mujeres femeninas, en mujeres con participación femenina, pero jóvenes sobre todo. Jóvenes, ¿no? También, sí. Para cerrar el tema político, te iba a preguntar, ¿hay medidas específicamente o qué tan extendido está la cuestión en lo que tiene que ver con los gabinetes, por ejemplo, ¿no? Sí, yo hablaba y decía, bueno, ahora tenemos solo 2 ministras de 13 carteras. En ese sentido, ¿cuáles son los países más avanzados y qué se ha hecho al respecto? ¿Hay también una paridad está extendido la representación igual, digamos, un gabinete paritario también? Sí, el gabinete paritario, seguramente se acuerdan, ¿no?, del primero que era en España, del PSOE, uh-huh. que era como todo la noticia. Ahora no me acuerdo bien, ¿en 2006 fue eso? Creo que sí. Creo que sí. Y después de eso, en este momento, en el mundo, hay 14 gabinetes que tienen paridad, ¿no? 50% o
en algunos casos más de un 50% de mujeres. Pero ¿cómo se logra? ¿Por presión social, digamos, por la idea que está instalada de que tiene que ser así, o porque hay legislatura específica? No. Chile también, de Bachelet, ¿no? El de Chile de El primer Bachelet gobierno de también. Bachelet. Sí, el primer gobierno. En este momento hay 4 países de América Latina, Nicaragua, Colombia, El Salvador y Costa Rica, que tienen gabinetes paritarios. Bien. ¿Sí? Pero no, acá lo que es fundamental es la voluntad política, ¿sí? El hecho de que la persona responsable, que en general es el presidente electo, considere relevante, importante que haya paridad en el, ¿no? Esto lo resumió Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, en el 2016, que dijo que cuando le preguntaron por qué había conformado un gabinete paritario, dijo: porque es 2016. Es como, era impensable hoy en día de que los órganos principales de gobierno no estuvieran integrados igualmente por hombres y mujeres. Quisiera agregar una última cosa que me parece fundamental, que tiene que ver con qué hacen los partidos políticos, ¿no? Porque ahí hay una cuestión también de voluntad, ¿no? Podríamos decir, bueno, no tienen la voluntad de ponerlas más arriba en las listas, pero también tiene que ver con la cultura partidaria, la cultura política en la interna de los partidos. Y acá fundamental tiene que ver con los procedimientos de selección de candidaturas, que siguen siendo acá en Uruguay procesos en su gran mayoría no formales, realizados por una cúpula o por 1 o 2 dirigentes, donde no está claro cuáles son las reglas de género, cuáles son los criterios para la selección. Sí, son criterios más bien cerrados. Cerrados, a dedo. No se conoce claro. del todo, o no es necesariamente del todo transparente, ¿no? Sí, los estudios muestran donde los partidos políticos primero hacen un esfuerzo para, en sus cargos internos, en sus, sus ejecutivos, sus convenciones, impulsan allí la paridad, aseguran que en su representación, digamos, hacia afuera, en sus voceros, cuando hacen actos, que haya paridad. Todo eso genera una cultura que visibiliza a sus mujeres militantes, potenciales candidaturas, pero que también que toman medidas para formalizar sus procedimientos de selección, que sean transparentes, que sean democráticos, que incorporan en la decisión a los militantes de base, que muchas veces ven el trabajo que hacen las mujeres, que no ven los dirigentes masculinos en la cúpula. Entonces, esos aspectos también son muy importantes y que podrían ser aplicados acá en Uruguay para mejorar el proceso en la cual se conforman las listas. Perfecto. Pasemos ahora, Alma, a lo económico. A ver, en el rubro económico, ¿hay algún país, digamos, que sea punta de lanza en la reducción de la brecha salarial? Sí, más que punta de lanza en la reducción de la brecha que se da por estos múltiples factores que yo decía. La brecha salarial es, en todo caso, la cristalización de otro conjunto de brechas. Lo que tenemos son iniciativas de política pública bastante interesantes que procuran atender varios de estos factores que son los que llevan a la brecha. En este sentido, por ejemplo, en el caso de Bélgica, hay una experiencia ya de hace varios años entre gobierno, empresarios y trabajadores que busca que la fijación de las remuneraciones en las empresas se realice con criterios de valoración lo más objetivos posible. Se llaman clasificaciones analíticas, es decir, donde no predominen los llamados estereotipos de género. ¿Cuáles son estos estereotipos? Bueno, pueden ser positivos, negativos, pero en este caso es las mujeres sirven para tal cosa o no pueden hacer tal cosa, o al revés con los varones, y eso, según criterios subjetivos, sea lo que determina la remuneración. En el caso de Francia, por ejemplo, existe una herramienta que se conoce como un índice de igualdad salarial y que considera 5 indicadores muy importantes para las grandes empresas, en el caso medianas y grandes, de 250 trabajadores y trabajadoras y más, que dan cuenta no solamente de las diferencias salariales dentro de cada una de las empresas, sino de los puestos que se ocupan y de algunos otros elementos que podrían conllevar a esta brecha salarial.
Entonces, ¿qué pasa? Esos índices, o la propuesta belga, digamos, pueden de por sí disminuir las brechas salariales, no, como herramientas de por sí no. Lo que sí pueden es sensibilizar, monitorear las situaciones, ponerlas en evidencia, porque los resultados de esos índices, por decreto del gobierno, deben ser colocados a disposición del público. Entonces el público mira a las empresas pueden tener una respuesta, incluso en términos de mercado, sobre cómo están actuando. Por ejemplo, uno de los indicadores es que es muy interesante y que tiene que ver con esto que decíamos antes en la otra parte de la conversación, que no solamente las brechas dependen de discriminación directa en el caso que se ponía a un mismo puesto de trabajo, pero sí dependen de eso que se llama techo de cristal y que se identifica en el caso de Francia, por ejemplo, diciendo, bueno, dentro de los 10 salarios más altos de la empresa, ¿cuántos son varones y cuántos son mujeres? Entonces, bueno, eso nos da una pauta de por qué esa empresa en promedio puede tener, ¿no? Y por qué ocurre eso. Entonces, existen. En el caso de Colombia, Colombia ya hace varios años aprobó una ley de igualdad salarial. La ley tiene una cantidad de dificultades, sobre todo porque tengamos en cuenta que Colombia no es el mercado laboral de Uruguay con el 70% de formalidad, sino que Colombia tiene una informalidad mucho más alta. Una informalidad altísima. La mayor parte del mercado laboral es informal. Entonces por ahí se escapa toda la... Por ahí se escapa mucha cosa. La otra es, no existe la extensión de la negociación salarial como existe en el Uruguay en términos tripartitos, y quiere decir entonces que se dificulta. Por eso mismo me tocó a mí estar colaborando con el Ministerio de Trabajo de Colombia para presentar una herramienta que ayudara a la aplicación de esa ley, además de una serie de cambios de orden legislativo, digamos, que eran importantes para ponerla en marcha. Yo creo que, es decir, todas esas son medidas importantes porque tienden a sensibilizar, esto es lo que digo, a poner en evidencia los problemas, a mostrarnos por dónde vienen los problemas, vamos a decir. Ahora, considerando el conjunto de factores, si uno dijera, bueno, ¿cuáles serían las mejores prácticas? Bueno, una y muy importante es combatir la segregación laboral. Y esto tiene que ver con combatir la vigencia, la persistencia de los estereotipos de género que nos dicen que una mujer tiene que ser niñera y no puede ser, como ahora hemos visto, la edecán, creo que es, sí, de la Fuerza Aérea. Quiere decir que las mujeres pueden llegar a esos lugares y lo demuestran, y podrían hacerlo mucho más si no existieran los prejuicios y los estereotipos negativos sobre las mujeres. Pero por otro lado hay algo muy importante que tiene que ver con la división sexual del trabajo dentro de los hogares. Es decir, las mujeres tenemos trabas, no solo materiales, ¿no? Es decir, no solo no tengo guardería, no solo no tengo quien cuide a mi mamá o a mi papá, que ya son mayores, sino que existen trabas de origen cultural, simbólico. Esto quiero decir, soy mala mamá si elijo trabajar en un puesto de trabajo por el cual deba viajar. El papá no es mal papá si hace eso, porque al contrario va a ser un mejor proveedor porque trae más dinero al hogar. Entonces, cuando uno piensa en recomendaciones, y esto que tú decías, ¿qué se puede hacer para mejorar esta situación? Bueno, el sistema de cuidados que se propuso en Uruguay podría llegar a ser un importante factor para permitir mejorar el aprovechamiento de las oportunidades laborales de las mujeres, por ejemplo. Bueno, además de mejorar la situación de quienes son cuidados, ¿no? Este es un caso. La otra cosa sobre la cual hace mucho hincapié la OIT es con la realización de los convenios colectivos, es decir, y procurando que las mujeres y sus demandas estén representadas en esto. En Uruguay, desde hace ya varios años, todo lo que va de los 2000, digamos, y sobre todo por la influencia de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que es una comisión integrada por representantes del Ministerio del Trabajo, representantes de las cámaras empresariales y del movimiento sindical.
se impulsaron las llamadas cláusulas de género. ¿Qué son las cláusulas de género? Bueno, son esas cláusulas que dentro de un convenio colectivo nos dicen de algunas medidas para, en función de la rama en la que se está realizando el convenio de la empresa, mejorar la situación de las mujeres con respecto a la de los varones. En algunos casos esas cláusulas son muy declarativas. ¿Qué quiero decir con esto? Refuerzan algunas cosas, que no está de más, porque de nuevo colocan en debate esta problemática. Por ejemplo, reforzar la no discriminación, cuando en realidad Uruguay tiene ratificado el convenio 100 de la OIT, que en teoría no permitiría establecer ningún tipo de discriminación. Bueno, las cláusulas han avanzado bastante, diría yo, porque también ha avanzado la participación de las mujeres en el movimiento sindical y en algunos casos de sus demandas y sus propuestas. Y no sé si hay tiempo para una cosa más. Dale. Que es muy importante porque tiene que ver con esto que decía al final Nikki respecto de la transparencia, ¿no? Los sistemas de remuneraciones deben ser lo más transparentes posible. Y para ser transparentes tienen que ver, por ejemplo, con los concursos. Por algo, uruguayo y en general, es menos discriminador, entre comillas, es decir, es donde existen menores diferencias salariales, porque el sector público, por lo general, hay que entrar por concurso, hay que demostrar, hay reglas claras de ascenso, es decir, en el sector privado alguien te puede decir te voy a pasar a tal gerencia, en el sector público esto no puede ser. Entonces la transparencia en los ascensos, en la contratación y en la fijación de remuneraciones, yo creo que son elementos y factores muy, muy importantes para disminuir y eliminar las brechas salariales. En el ámbito privado, lo hablábamos creo que fuera de micrófono, lo que se puede llamar como un sello de calidad, o sea, o promover que las empresas privadas entiendan que hace a su reputación poder certificar esa igualdad y esa paridad que tienen, que pueden tener dentro de la empresa. Eso todavía no prende, o no hay un sistema que esté completamente extendido o suficientemente difundido para que se valore como tal. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Bueno, porque es otra de las prácticas, ¿no?, que se recomienda, digamos, PNUD es la que recomienda esto. PNUD y de hecho en Uruguay hay un trabajo por mujeres que incluso ha llegado al área de la Universidad de la República, de la UDELAR, ¿no?, donde en varias facultades se está trabajando en las comisiones de calidad con equidad para ver qué es lo que explica a nivel, por ejemplo, de la Universidad de la República, las diferencias en los ingresos laborales de varones y mujeres. Y esto también se ha aplicado en las empresas públicas, y hasta donde, en este momento no recuerdo exactamente, 2 o 3 empresas privadas que avanzaron con esto. Al parecer, el sector privado ha sido un poquito más... no sé si reacio o no le ha llegado bien o no se ha sensibilizado lo suficiente que en otros países, como por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Colombia, porque hay muchas empresas privadas que están en estos programas, y debería referirme también a que sí hay un trabajo por parte de ONU Mujeres, cuyos resultados no los conozco, ni conozco las evaluaciones que puedan tener, pero que este programa Ganar, Ganar, que sí ha involucrado al sector privado, con la idea precisamente de eliminar estas diferencias. Debo decir que ONU Mujeres tiene una herramienta que se construyó en Costa Rica por expertos, eran varones, que también tiende a analizar el porqué de la brecha salarial en cada empresa y ver cómo superarla. Bien, habrá que seguir después a ver ese resultado, por ejemplo, y esa experiencia, pero les iba a preguntar ya a modo de cierre. Primero, Nikki, en el caso de lo político, acá se está empezando a hablar y se ha planteado la ley de paridad. Ahora nuevamente parece tomar nuevo impulso, ¿no? A raíz de la iniciativa que ha detallado Gloria Rodríguez y Beatriz Argimón del Partido Nacional. Pero ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de que la ley de paridad, si llega a plantearse, contemple justamente que se logre esa paridad, ¿no? Para que no empiecen esas trampas que después se le vio a la ley de cuotas, ¿no? Sí, bueno, para mí hay 2 cosas fundamentales.
Una tiene que ver, y esto es algo que se ha visto, por ejemplo, en Costa Rica, donde cuando se aprobó, se aplicó por primera vez allí la ley de paridad, hubo una baja en la representación política. ¿Por qué? Porque justo en esas elecciones ganaron más partidos, hubo una fragmentación y muchos partidos ganaron una sola banca, y el que lideraba la lista era siempre un varón. Entonces, hay que pensar la paridad de forma vertical, es decir, alternando hacia abajo en la lista candidatos y candidatas, o candidatas y candidatos, pero también pensar cómo aplicar la paridad horizontal. Es decir, en Costa Rica esto se corrigió con la adopción de la paridad horizontal, que decía que, bueno, en su totalidad de listas, la mitad tenían presentadas por un partido político, la mitad tienen que estar encabezadas por mujeres. Es decir, aumentamos la chance porque claro, la mayoría estaba en el segundo lugar. Y el otro aspecto que hay que rever en el caso uruguayo tiene que ver con las suplencias, que ya hemos tenido en las dos aplicaciones a nivel nacional casos donde es electa una mujer a dos cargos simultáneamente en el Senado de Diputados, tiene que renunciar a uno y es reemplazada por un varón. Entonces esto va totalmente en contra del espíritu de la ley en lo que se quiere hacer. Entonces eso tiene que y hubo una propuesta que, bueno, desde la academia elaboramos cuando se discutió la extensión de la ley de cuotas, y fue rechazada por la comisión, según entiendo, porque se consideraba demasiado complejo para que la ciudadanía lo entendiera. Yo creo que eso parece broma, considerando lo complejo que es el sistema electoral uruguayo, uno de los más complejos en el mundo, y que parece que la ciudadanía igual puede votar. Así que esas dos cosas se deberían tener muy en cuenta para asegurar que la paridad no tuviera realmente un impacto, una ley de paridad. Bien, para cerrar, Alma, te quería preguntar, a nivel internacional o pensando en esas medidas que se podrían tomar, ¿qué rol tendría que jugar el Estado también a la hora de, por ejemplo, promover? Sabemos que se da la discriminación o que las empresas a veces tienen resistencia a la hora de contratar mujeres que, por ejemplo, están en edad de ser madres, ¿no? ¿El Estado debería, o hay experiencia que indique que es bueno que tome un rol activo por ese lado, estableciendo descuentos en los aportes, por ejemplo, o determinada forma de que facilite e impulse a las empresas privadas a contratar mujeres? Sí, claro. Se ha hecho en algunos países, se ha hecho sobre algunos colectivos específicos de trabajadoras, el dar algunos beneficios en términos impositivos a las empresas, a los hogares, para mejorar la situación de las mujeres y permitir una mayor inserción laboral femenina. El Estado es importante no solo en este sentido, sino también en términos de participación y en términos regulatorios. Es decir, es importante en su participación en la negociación colectiva, es importante en lo que tiene que ver con las campañas comunicacionales, que fueron muy buenas, por ejemplo, para cuando se trabajó sobre la ley de empleo doméstico. El Estado puede, y lo está haciendo, pero todavía de manera insuficiente, desarrollar mucho más lo que tiene que ver con un sistema de cuidados, porque eso es muy, muy importante para que las mujeres podamos competir en el mercado laboral en condiciones más similares a los varones. Y todo esto es importante no solo por un problema de derechos, es decir, el derecho de las mujeres a ganar de acuerdo a sus capacidades, sino porque significa no desaprovechar recursos económicos. Las mujeres hoy, por ejemplo, tienen una mayor inserción que los varones en la educación terciaria. No desaprovechemos eso pagándoles menos por esas inversiones que se han hecho, porque es un aporte a la economía del país y porque contribuye a eliminar otras formas de desigualdad y otras formas de discriminación y explotación de las mujeres. Cuando las mujeres tienen mejores ingresos y pueden participar en el mercado laboral, tienen un poco más de autonomía y probablemente independencia económica. Y esto, por ejemplo, es clave para la lucha contra la violencia de género en los hogares.
Nikki Johnson, politóloga especializada en género y representación política. Alma Espino, economista especializado en mercado laboral y género. Gracias a las dos, ¿eh? Un placer recibirlas esta mañana. Y bueno, lo seguimos. Nos queda más para seguir. Sí. Y vamos a ver también el grado de avance, por ejemplo, entre otras cosas, con la ley de paridad, nuevamente, si se presenta efectivamente y se discute nuevamente. Gracias a las dos, ¿eh? Gracias Muchas a gracias. ustedes.